Bienvenidos, queridos seres de luz, a Aldebarán Místico. El día de hoy estaremos estrenando la sección que se denomina Los mensajes de tu cuerpo. Estaremos hablando sobre biodescodificación o bioneuroemoción. Para aquellas personas que todavía no están identificadas con estos términos, ¿qué quieren decir o de qué se tratan? Bien, pues ambos términos son propuestas de la medicina alternativa, cuya intención es intentar encontrar el origen metafísico de las enfermedades o su significado emocional, para que a partir de ahí se pueda empezar un proceso consciente y el camino a la sanación como tal. Pues entendamos que en un principio, pues las manifestaciones que sentimos en el cuerpo muchas veces son inconscientes. No encontramos el por qué nos está pasando lo que nos sucede, cuál es la razón o el motivo por el cual tenemos cierta dolencia, cierta enfermedad que no es exclusiva de la parte física. También se incorpora la parte mental, justamente como una forma integral del ser humano al ser un ser biológico. Entonces, partiendo de esa premisa, el día de hoy tenemos el tema de el aborto. Entendiendo el aborto, ¿verdad? Desde una perspectiva, primero, como un bloqueo físico, posteriormente como un bloqueo emocional, seguido de un bloqueo mental y finalmente como un bloqueo espiritual, teniendo estos 4 pilares de forma integral, ¿verdad? Por los cuales convergen de una manera sinergética, de una manera paralela uno con otro. A veces se presentan en iguales circunstancias, iguales momentos. Otros van uno seguido del otro, valga la redundancia. Y en esta ocasión, pues el tema atañe específicamente a las damas, a las mujeres preciosas que pues obviamente en esta tercera dimensión, en este plano vibracional, pues tienen, ¿verdad?, algunas que enfrentarse a ciertas pruebas, a ciertos retos. Y pues en este caso, este tema las atañe exclusivamente a ellas de forma directa, ¿verdad? Porque estamos hablando de, pues obviamente, un involucramiento propiamente con su cuerpo. Para empezar a hablar de este tema, pues quiero comentarles desde un principio que, pues obviamente, el aborto se entiende como tal justamente en un periodo, ¿verdad? Desde que pues obviamente empieza la concepción como tal hasta antes del 6º mes. Pasando ese periodo, ese límite, cambia el nombre por un parto prematuro, por el nombre de parto prematuro. Y tenemos diferentes formas en que se puede presentar este aborto. Tenemos el aborto espontáneo, el aborto provocado intencionalmente y el aborto terapéutico provocado. Estas 3 formas en que se presenta el aborto es un bloqueo a nivel físico, porque estamos hablando desde la perspectiva, desde el punto de vista físico, biológico, orgánico, del organismo como tal de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora, en cuanto al bloqueo emocional propiamente dicho, empezamos entendiendo dentro de otro universo de concepciones, ¿verdad? Uno que es común denominador y que se presenta sine qua non, obviamente, en diferentes puntos, diferentes momentos propios de
la persona, de la mujer, cuando obviamente empieza la cuestión de la emoción de no sentirse preparada para ser madre. Y pues obviamente convergen muchas otras situaciones que se pueden estar presentando, ¿verdad? Y que inclusive pueden variar de caso en caso. Pero, como yo les comentaba, el común denominador en este caso, en la parte emocional, es el que la persona, la mujer, no se siente preparada para ser madre. No quiere ser madre. Y pues obviamente también aparece el miedo, la incertidumbre. Todas estas emociones, ¿verdad? Son las que obviamente se apoderan de la persona, se apoderan de la mujer, y es lo que empieza a suceder desde un plano inconsciente. Empieza un rechazo como tal al acontecimiento real que está sucediendo. Por lo tanto, pues hay situaciones que sí salen a la luz, se externan, se comentan, se comunican con terceros y con propios, ¿verdad? Respecto de lo que está sintiendo la persona, la mujer. En otros casos no es así, y esa emoción es reprimida, se queda atrapada en el interior, adentro del cuerpo, adentro del organismo, adentro de tu templo, que es tu cuerpo, de tu vehículo. Por lo tanto, hay cosas que se quedan silenciadas, calladas, no se expresan por diferentes motivos y razones. Entonces empieza un vaivén, un incremento, una aparición simultánea de muchas emociones, incluso muchas encontradas. Porque pues obviamente, ¿verdad? Como les comentaba hace un momento, primero está esa incertidumbre y ese miedo que genera un desequilibrio, ¿verdad? Y que pues se apodera inmediatamente del cuerpo y de la mente de la persona. Esto genera, como les decía también hace un momento, que a nivel inconsciente estén sucediendo muchas cosas que a nivel consciente se están pasando por alto. Y al estar existiendo como factor predominante la incertidumbre, el miedo, la duda, pues esto genera un bloqueo en todos los sentidos y no permite discernir con claridad qué es lo que se debe de hacer. Y en un principio tomar en cuenta, advertir cómo me estoy sintiendo. ¿Qué es lo que realmente estoy pensando y por qué lo estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que realmente está aconteciendo objetivamente en mi vida? Por lo tanto, este bloqueo limita a la mente principalmente por medio también de las emociones, como les comentaba, a mandar los mensajes de supervivencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer ya? Rápido. ¿Cómo lo soluciono? Pero desde el punto de vista, desde el ángulo de una emoción mal encausada, que es el miedo. El miedo como tal no es malo, no es negativo. Tiene sus partes buenas y positivas, por eso existe. Pero en la mayoría de los casos, los seres humanos lo abordan desde la parte más negativa. Y en este caso no es la excepción.
Por lo tal, lo único que provoca es que los pensamientos se nublen y que se tomen decisiones equivocadas, porque justamente de manera aparejada, que es lo que les comentaba también, viene el bloqueo mental, con toda esa serie de pensamientos, ideas, creencias que se tienen y que incluso en ese momento se activan, que ya se venían gestando, que ya venían estando almacenadas y que pues obviamente en este momento en que la persona se sabe embarazada y pues obviamente parte al punto como tal de un aborto, pues obviamente, ¿verdad? Se toman decisiones que muchas veces son impulsivas, precipitadas. Y esto viene a generar culpas. Esto viene a generar mucho dolor y también sufrimiento. Por lo tanto, aquí su servidor no está ni en pro ni en contra del aborto, porque aquí, en este espacio, en este canal, la intención es de develar, de sacar a la luz el trasfondo de lo que realmente está aconteciendo a nivel espiritual de un tema en específico. Obviamente está rodeado cada tema de muchas circunstancias. Cada entorno es diferente, muy específico, muy particular, que tendría que estudiarse cada caso para determinar cada situación sin juzgar, sin señalar, sin criticar, únicamente con el ánimo de sacar la verdad a la luz y a partir de ahí tomar mejores decisiones, acciones, omisiones que nos lleven a un despertar espiritual, a un crecimiento de nuestra propia existencia, de nuestra esencia, a una evolución. Esa es la intención en este espacio, en este canal. Por lo tanto, continuando como venía diciéndoles, muchas veces las personas, en este caso las mujeres, las damas, no se detienen a justamente hacer este análisis, esta valoración, esta introspección, ¿verdad? Para que puedan tomar mejores decisiones. En algunos casos, ¿verdad? Los menores, pero que bien valen la pena que se tomen en cuenta, se consideren, para que si están en este momento, en ese caso, lo practiquen, o si no, puedan comentarlo, ¿verdad? Con alguien que sepa que pueda estar pasando por esta situación, sobre el hecho de tomarse el tiempo para determinar con una mente objetiva qué es lo que está sucediendo, por qué sucedió y cuál es la mejor decisión. ¿A qué me refiero en concreto en esta parte? Pues obviamente aquí no nada más estamos hablando de una esencia, de una energía, de una persona que es la madre o futura madre, sino que también estamos hablando de otro futuro ser vivo, que como tal es su servidor, pues es debatible, ¿verdad? Obviamente, pero que ya empieza desde un punto de vista muy particular, obviamente, a considerar que como tal ya podemos estar hablando desde cierto tiempo, inclusive yo les diría aquí ya entrando a pues aspectos muy estrictos espiritualmente hablando, que pues desde siempre, desde ya, estamos hablando de, en este caso en concreto, de energía, ¿verdad? Todavía no llegamos al punto tal de considerarlo un bebé, un ser humano,
¿verdad? De carne y hueso, porque nos estaríamos limitando a la parte biológica. Aquí vamos más allá de lo que realmente acontece y es por eso que regresamos al origen, a la esencia, que es la energía. Como tal, somos energía. Entonces, desde el hombre que tiene el esperma en su aparato reproductor, es energía densificada que que se canaliza, ¿verdad? Que se pasa, que camina, ¿verdad? O que podemos utilizar cualquier otro término como vehículo para que pues obviamente llegue al organismo femenino y fecunde. Por lo tal, es una energía que pasaría a ser encarnada, pero que pertenece como tal a un alma. Entonces, esta alma vista desde ese punto energético únicamente y que posteriormente ya pasaría a ser como tal una persona, un bebé, como quieran llamarle, pues esta alma que está contenida en esta energía ya compromete, ya habla, ¿verdad? De alguien más, de un ente, de luz también. Por lo tanto, no nada más estamos hablando de una sola energía, una sola alma, sino de dos. En consecuencia, bien vale la oportunidad de, pues como les decía, detenerse a advertir cuál fue la situación por la cual ahora la persona, ahora usted, ¿verdad? Se encuentra concebiendo, ¿verdad? Una futura vida y que pues determine si realmente a conciencia, de manera objetiva, sumamente bien pensada, determina terminar, cortar, ¿verdad? Con esa futura vida o, por el contrario, toma la decisión de continuar el proceso de gestación y pues obviamente el nacimiento como tal de un nuevo ser vivo. Esto es lo más deseable para evitar muchas situaciones a nivel emocional y posteriormente a nivel físico. La realidad es que en la mayoría de los casos no sucede así. La gran mayoría de los casos no sucede así. Por ende, aparece, como les comentaba, en este plano ya combinado entre mente y emociones, en estos bloqueos, la culpa. La culpa por no sentirse en muchos de los casos, la persona, la mujer, preparada para recibir, para tener un hijo, un bebé. Y pues obviamente esto, como les decía, conlleva muchas situaciones. ¿Por qué? Pues porque puede ser cuestiones económicas, cuestiones materiales, cuestiones emocionales también, al pues saberse a lo mejor no sentirse queridas, amadas, apoyadas por la pareja, ¿verdad? O que pues lamentablemente incluso pudo haber sido producto como tal de una violación. Es ahí donde yo les comentaba la multiplicidad de diversidad de situaciones, de factores que involucran, que implican este tema. Entonces, aquí también la intención es pues abordarlo lo más generalmente posible, ¿verdad? Para pues tener un punto de referencia, un punto de partida. Entonces, pues obviamente las decisiones, como les decía, se toman en la mayoría de los casos de manera
unilateral, obviamente. Y pues sucede, ¿verdad? En la mayoría de los casos que se toman decisiones equivocadas, lo que lleva a pues culpabilidades, a miedos, a rencores, a resentimientos. Y una de las situaciones que es muy natural que suceda es que se tomen malas decisiones y pues obviamente al presentarse, vamos por partes, un aborto espontáneo, ¿verdad? Donde aparentemente no está involucrada la voluntad de la madre o de la futura madre, de la mujer, mejor dicho, pues obviamente se da como tal, sin pensarse, ¿verdad? El aborto, que también se conoce como parto falso, y que pues obviamente esta situación pues hace que entendamos el hecho de que en algunas de las ocasiones este aborto espontáneo se da porque la mujer también a su vez no se siente preparada para crear, ¿verdad? No se siente preparada para ser madre por diferentes razones o motivos. No se siente con la capacidad para poder llevar una vida al lado de un hijo, de poder contribuir en su desarrollo, en su crecimiento. Por lo tanto, pues obviamente también se presentan factores como el hecho de castigarse o autocastigarse producto de esa decisión que se tuvo. Y como consecuencia a nivel biológico venga problemas en el aparato reproductor femenino. Y si más adelante la mujer desea embarazarse, puede ser un proceso complicado, justamente porque pues se generó un bloqueo que inclusive puede ser transgeneracional, ¿verdad? Que la mamá también abortó, que la abuela también abortó y que se va heredando ese legado energético inconsciente y que da como consecuencia que la hija o la mujer actual de, el último eslabón de la cadena familiar presente este lamentable suceso. Por lo tanto, bien vale mucho el también advertir y conocer si en la familia se ha presentado esta situación y bajo qué condiciones, con la intención de desbloquear, ¿verdad? Esa energía. Porque, como les decía, inconscientemente, al existir un autocastigo, una autoimposición, que muchas veces ni siquiera es pensada conscientemente, sino que de manera automática, inconsciente, se toma esa decisión, pues obviamente es lo que genera a nivel físico problemas y diferentes enfermedades, como quistes, por ejemplo, entre otras, que dificulte un posterior embarazo o que inclusive en algunos casos pues obviamente pueda comprometer la salud de la mujer. Esto es propiamente ya en un aborto terapéutico provocado, donde ya pueden existir complicaciones graves en la vida de la mujer, justamente producto del embarazo de alto riesgo, y que en muchos de los casos se tenga que decidir entre una vida o la otra.
porque pues obviamente también aquí tiene que ver los pactos que se realizan a nivel inconsciente, donde obviamente son pactos que se tienen que cumplir, se tienen que materializar en esta tercera dimensión y que obviamente ya son situaciones que están de alguna forma trazadas para que acontezcan en algún punto de la vida y se den así como tal, mediante un aborto. Puede ser el caso también donde la mujer, al no sentirse preparada para ser madre y opte por la opción del aborto provocado intencionalmente, asistido ante médicos en un nosocomio con todas las medidas de sanidad y de cuidado personal, pues exista otro pacto donde decidan el alma del bebé, del futuro bebé, ¿verdad? Del futuro ser humano y el alma de la madre volverse a reencontrar cuando ella realmente ya se sienta preparada para ser madre. Esto también puede acontecer, también puede suceder. Y pues obviamente son situaciones que acontecen a nivel inconsciente, ¿verdad? Que son parte de nuestra realidad, parte de nuestra vida y que bien conviene mucho el poderse informar, acercarse con profesionales y justamente tener esa información al alcance de ustedes para que les sirva como referencia y de ese modo puedan tomar mejores decisiones. También tenemos por último el bloqueo espiritual, que aquí obviamente estamos refiriendo justamente la parte más alta y divina que tiene un ser humano, donde se invita, se exhorta a las personas a que gradualmente vayan siendo más conscientes en sus decisiones, que realmente sean más pensadas y que no se dejen llevar por impulsos carnales, ¿verdad? Por momentos pasionales o por situaciones de riesgo que las puedan llevar justamente a este tipo de momentos complicados. Claro, no se está exento de que se pueda llegar a vivir una situación así, pero obviamente sí, en la medida de lo posible se puede prevenir. Aquí el consejo de su servidor es que aquellos padres de familia que tienen hijos e hijas puedan hablar con tiempo, ¿verdad? Con muy buen y suficiente tiempo sobre temas de sexualidad. Actualmente ya no está tan en tabú este tema, afortunadamente. Lamentablemente, por el contrario, hay exceso de información por todos lados, principalmente redes sociales, pero mucha desinformación. Entonces, lo importante es que realmente todos tengamos la información adecuada y correcta para que de ese modo podamos de forma consciente tomar mejores decisiones y evitar momentos complicados y cortar, como les decía hace un momento, con ciertos patrones familiares y puedan justamente reescribir su historia y desde ese momento puedan sanar, no nada más ustedes como mujeres,
también la energía que almacenaron en su vientre y que pues obviamente constituye otro ente de luz, como les decía también, y a su vez a sus clanes familiares, transgeneracionalmente hablando. Por lo tanto, es sumamente importante poder hablar de temas de sexualidad de forma abierta, con las palabras propias de cada tema, sin omitir, ¿verdad?, situaciones. Claro, hay formas y maneras de decir las cosas para entenderlas de mejor manera, de mejor modo o forma, y de ese modo también a su vez puedan evitar, ¿verdad?, cierto tipo de situaciones complicadas. Ahora, para las mujeres que se encuentran en esa parte, en ese momento culmen, ¿verdad?, de este tema, donde pues ya propiamente tomaron como tal una decisión de llevar a cabo un aborto o tuvieron un aborto espontáneo, ¿verdad? Lo importante es que ahora tengan en cuenta, tengan presente el hecho de que aquí la culpa aparece bastante fuerte en este tema y que ahora lo que tienen que hacer es empezar un proceso, un duelo, en el cual justamente vayan pasando por diferentes momentos, por diferentes etapas, reconociendo la situación, teniendo el tiempo como tal para adolecerse de lo que aconteció y puedan ir justamente pasando del enojo, ¿verdad?, de la rabia, de la molestia, a posteriores momentos de aceptación y posteriormente a su vez de entendimiento, para que de ese modo puedan sanar emocionalmente, internamente, entendiendo que también es válido equivocarse, que también es válido tomar decisiones erróneas. La vida como tal, la naturaleza de la vida es imperfecta. Por ende, en ese momento en que sucedió como tal la situación, así tal vez seguramente tenía que haber sido. Entonces, acéptenlo, para que de ese modo puedan entrar en comunión con ustedes mismas y exista primero un perdón con ustedes, para que posteriormente pueda existir un perdón con el ser de luz que ya no se materializó, que no se encarnó y que ya no está en este plano, para que de ese modo pueda existir una conciliación, para que de ese modo puedan soltar esa culpa que pueden estar empezando a generar y a cargar posteriormente. Que lo único que va a generar, como les decía, es no nada más dolor, también sufrimiento. Y en la realidad no se trata de que ustedes sufran. Esa no es la finalidad. La finalidad es de que entiendan y aprendan de la vivencia que tuvieron. ¿Qué es lo que les genera experiencia? Para que posteriormente no vuelvan a repetir, a cometer el mismo error.
Y así, si es que su deseo, puedan gestar una nueva vida, lejos del miedo, de la culpa, de la rabia, del resentimiento, que lo único que les estaría generando estas bajas vibraciones mal encausadas son problemas a nivel emocional, mental, físico y espiritual. Por lo tanto, el proceso que van a empezar a tener quien se encuentre en esta situación va a ser indistinto de una a otra. No va a tener el mismo periodo de tiempo. Ni siquiera, ¿verdad?, va a tener situaciones similares o parecidas en el proceso, porque cada caso es particular, es individual. Por lo tanto, deben tomar en cuenta, en consideración, todos los aspectos comentados para que en uno de los casos prevengan una situación indeseable y a su vez esté sana su vida integralmente hablando, inclusive la de su clan, como les decía, y en el segundo de los supuestos puedan encontrar el inicio del camino hacia una sanación espiritual, una sanación emocional de fondo que les permita regresar en algún momento de su vida a un equilibrio emocional, mental y, obviamente, por último, físico y espiritual. Soy su servidor, Andrés Vázquez. Espero que esta información le haya sido de utilidad. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Me pueden escribir en la cajita de comentarios y que estén muy, muy bien. Un abrazo de luz y recuerden que deben de vivir en amor y evitar vivir en miedo. Y esto se los digo porque la verdad siempre triunfa. Frank Suárez.